su canal Amazing Grace. Estamos aquí muy contentos por estar estudiando este maravilloso libro de Josué. Y en el día de hoy estamos con la lección Anhelando su presencia. De verdad que ha sido maravilloso y bueno, para poder dar inicio, vamos a orar. ¿Sí? Oremos. Señor Dios, Padre eterno, Príncipe de paz, estamos aquí, Señor, dándote las gracias por esta maravillosa palabra que nos das por medio del libro de Josué. Primeramente, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Rogarte, Señor, que nos limpies, que nos des de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia. Amén. Y que ahora que vamos a estudiar esta lección, seas tú dirigiendo nuestros pensamientos y seas tú, Señor, dándonos la palabra que necesitamos para este día. Amén. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, es maravilloso el título de esta lección que se llama Anhelando su presencia. ¿Y para qué día es? Para el día 13 de noviembre. Día jueves, ¿sí? Día jueves, Okay. 13 de noviembre. ¿Y qué versículos vamos a leer el día de hoy? Vamos a leer Josué 18, 1 y 2. Ok, entonces para dar inicio a la lectura de la palabra, Josué capítulo 18, versículo 1 dice: Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, donde erigieron el tabernáculo de reunión. Toda la tierra se les había sometido, ya habían conquistado la tierra. Versículo 2: Pero quedaban de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no se les había repartido la posesión. Entonces, ¿qué puedes decir de esto? Bueno, podemos tener la siguiente reflexión. Después de la conquista de Canaán, Josué reunió a las tribus de Israel en Silo, como lo acabamos de leer. Allí levantaron el tabernáculo de reunión, el santuario portátil que había acompañado al pueblo desde el desierto. Fue establecido como el centro espiritual y administrativo de Israel durante muchos años, antes de que el templo fuera construido en Jerusalén. Este acto cumplía la orden de Dios dada a Moisés en Éxodo 25:8, donde el Señor dijo: Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén. Así, al colocar el tabernáculo en Silo, se reafirmaba la promesa de la presencia de Dios entre su pueblo en la tierra prometida. Amén. Mostrando que Él seguía siendo su guía y protector, Amén. aún después de las batallas de la conquista. Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿quedaba Silo en medio de Israel? Sí, Silo estaba en el territorio de Efraín, cerca del centro geográfico de Canaán. Era un lugar estratégico y equidistante de las tribus, es decir, que estaba disponible cerca a todos, a la misma distancia. Muy importante. Lo que facilita que todo Israel acudiera allí para adorar, ofrecer sacrificios y consultar a Dios. Entonces, Silo sí fue escogido por su ubicación central y por su significado espiritual. Representar la presencia de Dios en medio del pueblo, cumpliendo su promesa desde el éxodo. Gloria a Dios. Maravilloso, ¿no? Es que nada más con el título ya sabemos que iba a ser una lección maravillosa, porque le pregunto a usted, ¿anhela usted la presencia de Dios? Yo la anhelo. De hecho, estoy aquí, yo formo parte de su pueblo porque no veo el momento de ese encuentro con Jesús. Eso es lo que yo focalizo cuando yo pienso. Yo no pienso en calles de oro, nada de eso. Yo pienso en el abrazo a aquel que se dio por mí, aquel que dio su vida por mí, sin yo merecerlo. Entonces, anhelamos su presencia y es maravilloso cómo en la manera terrenal esto se llevó a cabo para que se demostrara que Dios era el rey, era el que los conducía, el que los protegía. Porque ¿cuál es la función de un rey? Establecer un gobierno y protección al pueblo, ¿sí? Entonces, Dios se había representado como un rey digno porque había cumplido todas sus promesas. ¿Será que Dios cumple sus promesas? Totalmente. Todas sus promesas, no tenemos que tener duda. Entonces, esa es nuestra ancla segura, nuestra firme esperanza es la promesa de Dios. Entonces,
Bueno, no, y que Él dijo, habitaré en medio de ellos, o sea, no a un lado, no a un extremo, no ustedes aquí, yo allá, no, en medio. O sea, disponible para todo el que se quisiera acercar. No es un Dios lejano, sino un Dios cercano. Amén. Tan así que la promesa es que nos dé su espíritu y donde habita. O sea, que ahí se traslada el habitar en medio del pueblo. Recordemos que hemos estudiado cómo se estableció la relación con Dios antes de la conquista de la tierra, ya que había sido conquistada y ya llegó el momento de establecer el lugar de culto, el lugar de reunión. ¿Para qué? Para que se estableciera ahí todos los servicios de Dios como tal, en el tabernáculo de reunión como había sido ordenada desde el Éxodo. Entonces, pero para nosotros hoy, que no hay un tabernáculo físico, ¿cómo nosotros podemos tener la certeza de que esto es así? Bueno, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, vemos la función del sumo sacerdote. ¿Sí? Hay un sumo sacerdote hoy, hay un templo hoy, por supuesto, pero el templo no es terrenal, sino el templo está ¿en dónde? El templo está en el cielo. Entonces vemos, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, que decíamos en las lecciones pasadas, en el Éxodo creo que lo nombré, o creo que en una de estas lecciones de Josué, no lo tengo claro ahorita en la memoria, que yo les decía a la gente, que si usted no cree, si usted dice que la expiación culminó en la cruz, entonces usted debería arrancar el libro de Hebreos de su Biblia. No debería tener el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos lo que explica es el ministerio del sumo sacerdote en el santuario celestial. Cómo Cristo continúa su ministerio, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Cuando Cristo en la cruz dice consumado es, se consumó su obra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora que está ejerciendo la función de esa sangre, ¿dónde? Allá, en el cielo, delante del Padre. Entonces, en la lección nos recomendaron leer varios versículos de Hebreos. Hebreos es un libro maravilloso porque en el capítulo 8, el versículo 1 nos dice el punto principal del libro. Fíjense que Pablo, porque no está definido claramente quién es el autor de Hebreos, pero todo indica que es Pablo por la forma de escribir y toda la relación que se hace. Y entonces en el capítulo 8, versículo 1 nos dice el punto principal, la idea central del libro de Hebreos. Se basa en lo que está logrando el sumo sacerdote allá, que es llegar a hacer lo que la ley no pudo hacer, porque vimos que la ley era con un fin ¿qué? Para establecer las leyes de ¿qué? Del país, bajo el gobierno de Dios. Pero esas leyes no tenían como fin la perfección, ¿o sí? Tenían como fin establecer un gobierno o un país gobernado por Dios para que las naciones fueran atraídas a Dios, pero la ley no tenía como fin perfeccionar a nadie, porque la ley, ¿qué es lo que muestra? Un carácter de Dios. Bueno, la ley es el carácter de Dios, pero cuando nosotros vemos la ley, ¿qué nos muestra? El pecado. Okay. Porque Pablo lo explica, no conociera que la codicia es pecado si no es por la ley. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros veamos precisamente lo que estudiamos el día de ayer, que cuando vemos la ley estamos completamente bajo las maldiciones, porque ¿quién no ha transgredido la ley? Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no es por Cristo que se hizo maldición por nosotros, no hubiera esperanza para nosotros. Cristo se hizo pecado por amor a ti, por amor a mí. Por eso es que anhelamos, por eso es que en mi caso anhelo su presencia, anhelo esa reunión con Él. Pero hay unas promesas mayores, porque el templo también es Cristo, porque Él lo dijo claramente que derrumbar este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a Él mismo. Y también cuando nosotros leemos Corintios, también se dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces la limpieza que se está haciendo del santuario es su limpieza, mi limpieza, pero esto sería asunto de otra predicación. El libro de Hebreos dice, el punto principal de lo que venimos diciendo, capítulo 8, versículo 1, es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en el cielo, como ministro de aquel verdadero tabernáculo que no levantó el hombre, sino que levantó Dios. Entonces es maravilloso. En el capítulo 10, vamos a leer esta pequeña parte para que tengan una idea, y los invito a estudiar todo el libro de Hebreos. Y de hecho aquí en Amazing Grace usted tiene una playlist de todo el libro de Hebreos, que es en una iglesia aquí en Cali. Entonces lo puede ver ahí, están todos los capítulos explicados, versículo a versículo. Entonces dice así, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, lo que le di,
¿La sangre de quién? ¿Quién fue el que murió? Cristo. Cristo. Simbolizado como el ¿qué? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden cuando estudiamos la Pascua, ¿no? Ujú. ¿Por qué no pasó el ángel que venía a acabar con los primogénitos? Perdón? Por la sangre que está. Por la sangre, entonces. Exactamente. Entonces esa sangre es la que lo salva a usted, me salva a mí, porque Cristo murió en tu lugar y en el mío. Por el camino vivo y nuevo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, Cristo mismo. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este es un proceso que hace Dios. Le recomiendo que vaya a Ezequiel capítulo 36, lea los versículos. Yo antes lo aplicaba desde el 25 al 27, pero léalo desde el 20, porque Dios explica que es por amor a su nombre, que para la gloria de Él. Mantengamos firme, versículo 23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien, el que prometió, no tenemos dudas. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, por supuesto. No dejando de congregarnos como algunos tienen como costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, mis amados, maravilloso, anhelamos la presencia de Dios y Dios prometió estar todos los días con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Mateo capítulo 28. Y anhelar su presencia es ir con gozo a la iglesia, es llegar temprano a la iglesia. Amén. Anhelar su presencia es mantener mi culto familiar, mi culto personal. Amén. Porque esos son los momentos en donde tengo la oportunidad de estar con Él por medio de la oración cara a cara, porque tengo la certeza de que Él está allí escuchándome, atento. Gloria a Dios. Entonces, anhelemos esa presencia, tenemos esa promesa de que Él está con nosotros. Amén. Entonces, hagamos como Josué, anhelemos, siempre tengamos ese deseo inigualable de estar, porque a veces queremos estar más con las cosas del mundo o en el trabajo o en las actividades diarias, preocupaciones, y nos olvidamos de la presencia de Dios. Entonces el llamado es a que anhelemos esa presencia, que aprendemos a amar y a buscar su presencia. Amén. Que sea el alimento diario. Gloria a Dios. Para nuestra vida espiritual. No lo pudo haber dicho mejor. ¿Okay? Entonces, recordemos, nada más una pregunta, no para que la responda. O sea, respóndale en su corazón. Al abrir sus ojos cada mañana, ¿qué es lo primero que usted hace? Ahí define dónde está su prioridad y qué es lo que anhela realmente. ¿Ok? Entonces, sabemos que respiramos por obra y gracia de Dios únicamente, y a Él nos debemos y somos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si llegaste hasta aquí, comparte el video, dale me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como la promesa. No seas como el faraón ni como la gente de Jericó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Señor Dios, estamos agradecidos por esta tu palabra, Señor. Amén. Por medio de este estudio, Señor, también estamos en tu presencia, Señor, Gloria que tú guías nuestros corazones. Amén. Por medio de esta oración, Señor, podemos acceder al trono de la gracia. Amén. Y estamos en tu presencia. Haznos dignos de ella, Señor. Amén. Y que podamos todos y cada uno, Señor, los que estamos enfocados en buscarte, podamos estar contigo en la Canaán celestial muy pronto. Amén. Rogamos, Señor, por aquellas personas que aún no se han decidido por ti. Amén. Que ellos puedan anhelar también tu presencia. Amén. Señor, vístenos con tu gracia y ayúdanos a vencer en tu nombre. Amén. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene muy pronto.